Venga, seguimos con el temario de peones del Ayuntamiento de Sevilla. Vamos por herramientas básicas en electricidad. 1. Destornilladores. Son herramientas que sirven para apretar o aflojar tornillos con cabeza ranurada. Los destornilladores utilizados por los electricistas deben estar aislados en su totalidad, excepto la punta. Los más utilizados son los de punta plana y los de estrella. Destornillador punta plana, destornillador estrella. El buscapolos es un tipo de destornillador que se emplea para detectar la tensión. También es denominado destornillador de neón, por llevar en el interior del mango una bombilla de neón que se enciende al detectar el conductor que tiene tensión. Para comprobar si hay tensión en un punto cualquiera de una instalación, se pone en contacto el destornillador con el punto deseado, tocando con un dedo al mismo tiempo la parte posterior del mango. Al simple contacto se encenderá la bombillita y será la prueba de que hay tensión. Bien, este es el destornillador buscápolos. Alicates. Los alicates son herramientas que se utilizan para cortar, doblar y sujetar conductores. En electricidad hay diferentes tipos. Los más utilizados son alicates de punta plana, empleados preferentemente para doblar conductores rígidos. Hilo. Alicates de punta doblada, apropiados para trabajar en sitios de difícil acceso con la misma finalidad que los anteriores. Bien. Alicates punta plana, alicates de punta doblada. Alicates de punta redonda, empleados para curvar hilos y hacer terminales de conexiones. Alicates universales, como su propio nombre indica, se utiliza para varios usos, como sujetar piezas, cortar conductores gruesos, realizar empalmes, etc. Alicates de corte, llamados también cortahilos, son utilizados para cortar conductores e incluso solamente para pelarlos. Bien. Alicates de punta redonda, alicates universales, alicates de corte. Prensa terminales. Herramienta utilizada para poner terminales. Borne generalmente con una parte plástica y otra metálica, que se conectan en los extremos de los conductores para realizar una conexión perfecta entre estos y los aparatos. Prensa terminales. Pelacables y pelamangueras. Herramientas utilizadas para separar la parte aislante de la parte conductora, tanto de cables como de mangueras. Pelacables, pelamangueras. Tijera y cuchillo. Las tijeras de electricista son cortas y robustas y tienen una pequeña hendidura en la parte interna. Se utilizan para cortar cables de pequeña sección, pelar hilos, etc. Cuchillo. El cuchillo, por su parte, se utiliza para pelar conductores. Tijeras, cuchillo. Llaves. Las llaves son herramientas de acero que sirven para apretar y aflojar tuercas y tornillos. Las más usadas son llaves fijas. Sirven para tornillos y tuercas de cabeza hexagonal y pueden ser de una o dos bocas, tratándose en estos casos de llaves planas. Cuando el lugar de trabajo sea poco accesible, recurriremos a las llaves de tubo. Bien, llaves de tubo, llaves fijas planas. Llaves Allen. Estas llaves son utilizadas cuando la cabeza de tornillo es hexagonal hueca. Llaves Allen. Llave inglesa. Es una llave extensible que mediante un tornillo sin fin se ajusta a la medida de la tuerca que se desee. Llave inglesa. 7. Consejos para la buena conservación de la herramienta. Para que todas las herramientas se conserven en el mejor estado, debemos tener en cuenta los siguientes consejos. Han de estar siempre bien afiladas y engrasadas. El mango aislante tiene que estar en perfectas condiciones para así evitar posibles contactos directos.
Glosario. Agua destilada. Agua pura obtenida por destilación, no apta para el consumo humano, pero muy útil en aplicaciones industriales como el uso en acumuladores eléctricos o baterías. Balasto. Arrollamiento a modo de bobina de un hilo conductor con el fin de estabilizar la corriente. Reactancia. Borne. Pivote metálico normalmente roscado que se utiliza como punto de conexión en algunos aparatos eléctricos. Conductor activo. Cable o hilo sometido a potencial eléctrico en cumplimiento de su función, que es el suministro de energía eléctrica. Esta acepción se aplica tanto a los conductores de fase como al conductor neutro. Conductor fase. Cualquiera de los tres conductores que suministran energía eléctrica mediante un sistema trifásico. Está en tensión respecto a tierra. Conductor neutro. Conductor conectado al punto neutro de una red de distribución trifásica de energía eléctrica. Dieléctrico. Material aislante usado para separar elementos eléctricos de muy distinto potencial mediante una película muy fina. Dimmer. Dispositivo regulador de tensión. Disyuntor. Dispositivo de protección eléctrica compuesto por un mecanismo similar al magnetotérmico que interrumpe el paso de la corriente eléctrica ante una sobreintensidad o cortocircuito. Electroimán. Dispositivo eléctrico constituido por un núcleo de ferrita rodeado por un conjunto de espiras o bobina que al aplicarle una corriente continua adquiere el comportamiento de un imán. Electricidad estática. Forma en la que se manifiesta la electricidad normalmente producida por frotamiento de algunos materiales. Este tipo de electricidad no alcanza niveles energéticos aprovechables. Estaño. Metal blanquecino, dúctil y maleable. Aliado con plata y resinas, es muy usado para la soldadura de componentes eléctricos y electrónicos. Fotómetro. Instrumento para medir la intensidad de la luz. Frecuencia. Es el número de ondulaciones o ciclos que la corriente realiza en la unidad de tiempo, es decir, número de ciclos por segundo, y se mide en hercios. Fusible. Elemento de protección eléctrica consistente en un hilo o chapa metálica que se funde al pasar por accidente una corriente demasiado intensa, quedando así interrumpido el paso de un amperaje que provocaría accidentes en los aparatos. Suelen ir colocados junto al contador en las redes de suministro y también en algunos enchufes. Hublots. Tipo de aplique para iluminación apto para la colocación en exteriores por su propiedad de estanqueidad. Ladrón triple. Dispositivo de conexión para toma de corriente auxiliar, compuesto por 3 tomas de corriente hembra. Puede ser simple o con toma de tierra. Lámpara dicroica. Tipo de luminaria compuesta por una bombilla halógena adosada a una parábola reflectante. Generalmente funcionan a una tensión de 12 vatios, proporcionados por un transformador. Existen también directamente alimentadas a 230 vatios, pero no emiten la blancura de luz de las primeras. Luminiscencia. Propiedad de despedir luz sin elevación de la temperatura, por ejemplo al paso de la corriente eléctrica a través de un gas. Luxómetro. Aparato para medir el nivel de iluminación. La unidad es el lux, LX. Magnetismo, propiedad física de algunos materiales mediante la cual se producen acciones de atracción y repulsión. En un imán existen 2 polos magnéticos con distinto signo. Los polos de igual signo
se repelen mientras que los de distinto signo se atraen. Magneto, generador de corriente alterna de pequeño tamaño y gran potencia, generalmente asociado a motores de explosión y con el que se alimenta el sistema eléctrico de estos. Perilla, nombre que se da a un tipo de interruptor eléctrico de tipo aéreo por ser similar en forma a una pera. Generalmente se usan para accionar lámparas pequeñas y van situados en el extremo de un cable paralelo. Polo eléctrico, cada uno de los terminales de conexión de un generador de corriente continua. Estos constan de dos polos, uno positivo o de mayor potencial eléctrico, ánodo, y otro negativo o de menor potencial eléctrico, cátodo. Se hace extensible el término polo a los terminales de los conductores y dispositivos que manejen corriente alterna, monofásica o trifásica. Rectificador. Dispositivo electrónico que convierte la corriente alterna en corriente continua. Regulador. Dispositivo eléctrico de maniobra con el que se dosifica la tensión que se aplica a un receptor. Consiste básicamente en un reostato y algunos componentes electrónicos. Relé. Dispositivo a modo de interruptor accionado por una corriente eléctrica. Reostato. Dispositivo de regulación de la tensión eléctrica que consta de una resistencia variable que se acciona mediante un vástago y que puede también interrumpir la corriente al llegar al extremo del recorrido. Resistivo. Material que deja pasar la corriente eléctrica con cierta resistencia, por lo que suele calentarse. Telurómetro. Aparato para medir la resistencia de una toma de tierra. Tensión de defecto. Voltaje accidental que aparece entre las masas de una maquinaria o entre masa y tierra debido a un defecto de aislamiento de los conductores activos. Transformador. Aparato eléctrico para convertir la corriente de alta tensión y débil de intensidad en otra de baja tensión y gran intensidad, o viceversa. Funciona solo con corriente alterna. Pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!